Bien, pues continuamos entonces con la última comparecencia prevista para la sesión de hoy. Y quiero dar la palabra a Sergio Tubío Rey, es bombero, jefe de grupo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, es también presidente de la Asociación Internacional de Estudios de Bomberos y Psicología de Emergencia. Y también, como a los otros ponentes, quiero darle la bienvenida y agradecer que haya atendido a nuestra solicitud para comparecer en nuestra sesión de hoy en la ponencia de estudios sobre salud mental y prevención del suicidio. Sergio Tubío, señor Tubío, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer a la Comisión y al resto de ponentes el trabajo que se viene realizando en esta Cámara, a los que han estado hoy, tanto a Rafa como a Francisco, a Miguel, como a Francisco, como al resto de los que han venido y están por venir. Mi objetivo con esta presentación es mostrarle cómo intervenimos los servicios de emergencias durante una crisis suicida y las características principales de este tipo de intervención. Es importante señalarlas porque al final tenemos que entender qué ocurre para entender cómo podemos ayudar. Y por lo tanto, como ya se ha hablado mucho de la prevención, con las magníficas presentaciones que hemos visto a lo largo del día de hoy, pues vamos a hablar de cómo los servicios de emergencia tratamos de evitar que las personas en crisis suicida fallezcan, con el objetivo primordial de que luego sean atendidas por personal especializado, pues como nos han comentado anteriormente. Por decirlo de una manera más gráfica, al final los servicios de emergencia trabajamos cuando ya todo ha fallado y el último eslabón está a punto de romperse, cuando la cadena está a punto ya de abrirse de manera definitiva. Es una situación crítica y es una situación en la que la persona ya ha perdido toda esperanza y ya está planeando activamente quitarse la vida. Es posible que hayan visto vídeos, pues se ve mucho por redes sociales, sobre intervenciones con personas en crisis suicida. Y normalmente vemos, como todo lo que rodea la conducta suicida, muchos mitos y vemos muchas cosas que están mal hechas y lamentablemente luego, como están en las redes sociales, parece que están bien hechas, que es placajes imposibles, rápeles desde 3 plantas superiores y luego golpeando a la persona en crisis para meterla dentro. Bueno, pues eso es todo lo que no hay que hacer. El problema es que cuando se comparte por redes sociales, al final parece que esa es la manera adecuada. Y nada más lejos de la realidad, porque nuestro objetivo no puede ser otro que tratar a la persona con la máxima humanidad posible. El objetivo de nuestra intervención siempre tiene que ser humanizar, porque al final, y lo decía al principio Francisco, tenemos a nuestro alcance las herramientas más simples posibles, pero que son las más efectivas, que son la humanidad, la empatía y la compasión. Yo suelo contar que cuando intervenimos, si ven ustedes la cantidad que van a ver luego en los vídeos, la cantidad de medios materiales que se ponen a disposición y personales, podemos estar hablando solo en medios materiales que actúan en estas intervenciones, quizá en 3-4 millones de euros, solo en vehículos y material. Y luego realmente lo más efectivo para intervenir es la palabra y la escucha activa. Y un poquitín de esto va a ir mi intervención. He preparado una intervención, esta presentación que lleva como hilo conductor una intervención que tuvimos que atender hace unos años en Madrid. Y bueno, voy a poner otros ejemplos, pero esta es un poco la idea, ¿no? De que vean cómo tenemos que intervenir los servicios de emergencia. Bueno, aquí pueden ver gráficamente a qué situaciones nos toca, ¿no?, enfrentarnos y lo tremendamente inestable que puede ser una situación de este tipo, porque realmente es una situación de peligro, ya no solo sea porque la persona pueda caerse o pueda saltar, sino porque se puede caer por distintos motivos. Se puede caer por fatiga, se puede caer por cansancio, se puede caer porque el elemento estructural falle y se puede caer porque en un momento dado se sienta amenazado ante nuestra presencia y recule. De esto vamos a hablar luego un poquito más adelante. La conducta suicida hay muchas maneras de clasificarla, seguro que aquí han escuchado varias. Yo me voy a centrar en esta, que es una primera fase de consideración, la fase más potente de ambivalencia, donde la persona ya valora de manera muy clara
los pros y los contras de seguir viviendo, luego puede haber una decisión y llega, si todo sigue avanzando, a la crisis suicida, ¿no? Si el eslabón se sigue abriendo, puede llegar a la última parte, que es la crisis suicida, donde la persona ya activamente puede fallecer. Aquí es donde intervenimos los servicios de emergencia. Y lo que queremos los servicios de emergencias es que luego puedan ser atendidos por especialistas, que puedan entrar en los sistemas de salud y en los sistemas de prevención del suicidio. ¿Cuáles son las características de la crisis? La agitación, hay muchísima agitación en la persona, muchísima inestabilidad emocional, muchísimo desorden, mucha impulsividad, hay un sufrimiento ya en ese momento desmedido y muchísima desesperanza. Ese momento en el que la persona ya ha arrojado la toalla, ya no puede más, ya no encuentra motivos para seguir viviendo. ¿Cuáles son las estrategias que debemos de seguir los servicios de emergencias para intervenir? Pues primero tenemos que analizar los riesgos que hay, tanto para la víctima como para los intervinientes. Si retomamos la imagen que hemos visto anteriormente, nos podemos imaginar, ¿no?, la cantidad de riesgos que puede haber ahí. No es nada sencillo intervenir en esa situación. Por lo tanto, haremos un acercamiento gradual, no intimidatorio. Aquí hay una parte que es muy importante, y es que tenemos que entender que una persona en crisis suicida, cuando los servicios de emergencia llegan, en un primer momento no quiere ser ayudada. No quiere ser ayudada, ni siquiera nos conoce y muchas veces recela de que la ayuda que le vayamos a brindar pueda ser genuina, porque esa falta de conocimiento entre personas, a eso también lleva acarreado que esa persona piensa que ya no merece la pena que le ayuden. Como ha arrojado la toalla, pues piensa que no merece la pena ser ayudado. De hecho, es muy frecuente que nos digan: iros, que seguro que tenéis a personas que merecen la pena que atendáis. Yo ya no merezco la pena, yo solo soy un estorbo, yo sobro. Entonces, es muy importante que cuando lleguemos ahí entendamos que la persona en un primer momento seguramente rechace nuestra ayuda. Por eso tenemos que hacer un acercamiento gradual, no intimidatorio. Por lo tanto, utilizaremos una escucha activa, empática y compasiva. Y preguntas abiertas que favorezcan el desahogo de la persona. Lo que queremos es que esa agitación, ese desorden y esa impulsividad baje. Y la mejor manera que tenemos en ese momento para hacerla es mediante esas preguntas abiertas que favorezcan una expresión emocional que haga que esa agitación disminuya. Si conseguimos que rebaje la agitación y esa impulsividad, la posibilidad de que la persona fallezca se reduce. Porque nuestro objetivo final, como ya he comentado antes, es que la persona sea atendida por los servicios sanitarios en un lugar seguro. Este es un vídeo que comentaba antes. Esta persona no tenemos, en un primer momento a nuestra llegada, no sabemos qué hace ahí. No sabemos cuál es la motivación que le ha llevado. No sabemos si está reclamando cualquier cosa o si su intención previamente era la de subir para asaltar. Lo que pasa es que, como comentábamos antes, ya son situaciones de suficientemente riesgo como para entender que también la persona se puede tropezar. ¿Vale? Estas son las situaciones reales a las que vamos. Por eso tenemos que hacer un análisis muy claro de los riesgos que hay, porque, evidentemente, tenemos que proteger también a los intervinientes. Tenemos que favorecer que haya una zona caliente, que haya un espacio seguro y una zona donde esta persona pueda tener un colchón de salvamento si se precipita y que no pase nadie por debajo, ¿no? Es todo el análisis de riesgos que comentaba antes. Para ello existen normativas y competencias a la hora de intervenir en estas situaciones. El problema que tenemos básicamente a día de hoy en España es que no hay protocolos que junten las competencias que tienen fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y sanitarios en este campo. ¿Cuáles son las básicas? Pues la de bomberos, el salvamento de personas y dirección de las operaciones de rescate; el de los sanitarios, la asistencia médica y psicológica en un lugar seguro; y la de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la dirección de las operaciones en caso de riesgo vital intencionado para terceras personas o presencia de armas. Cuando hay terceras personas que puedan estar amenazadas, pues ahí la dirección cae sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto es un poquitín un esquema muy básico, ¿eh? Aquí podríamos extendernos más si quieren. ¿Y cuáles son esos riesgos que debemos de analizar cuando intervenimos? Pues el de precipitación, el de armas y lanzamiento de objetos,
el de atropello cuando es en vía de circunvalación, cuando puede haber fuga de gas, explosiones o incendios, o intoxicaciones por monóxido de carbono, y el de electrocución. Esto es un poquitín la gama de riesgos que valoramos a nuestra llegada. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una intervención en la que, si se fijan, la ventana del segundo piso se va a precipitar, se va a caer esa ventana y cae pues muy cerca de los equipos que están interviniendo. Esto, que a día de hoy es muy básico, todavía no hay protocolos, ¿de acuerdo?, que establezcan cómo hay que zonificar una zona cuando hay una crisis suicida, porque digamos que no se entiende qué riesgos hay. Por eso es tan importante, ¿no?, a la hora de hacer un protocolo. Aquí pues vemos una situación de una persona que, aparte de riesgo de precipitación, pues porta un arma blanca en la mano. Vale. Aquí vamos a ver otro tipo de riesgo, una apertura de vivienda en la que había una fuga de gas en el interior. Entonces, al golpear la puerta se ha producido una deflagración. Son situaciones que en un primer momento pueden parecer fáciles de solucionar. Ahí tenemos una barandilla, tenemos una persona que físicamente parece que podría sujetar a la persona con fuerza, pero realmente hay que hacer un estudio, por ejemplo, que lo que nosotros hacemos cuando intervenimos y en nuestros procedimientos es valorar y evaluar la altura, por ejemplo, de esa barandilla. Saber si esa persona podemos traerla hacia nosotros con un simple gesto o necesitamos meter a personal al otro lado de la barandilla para que no corra riesgo ni la víctima ni nosotros, porque en este vídeo finalmente las dos personas se precipitan. Por lo tanto, una vez analizados los riesgos, clasificamos las intervenciones en tres tipos. A la hora de clasificar estas intervenciones, hablo todo el rato de cómo lo hacemos, pero hay que también poner sobre la mesa que esto, a día de hoy, de todas las comunidades autónomas y administraciones locales, solo existen dos procedimientos a día de hoy desarrollados sobre cómo intervenir de manera conjunta en este tipo de intervenciones. Una es el Ayuntamiento de Madrid y el otro es el de en La Rioja. El Gobierno vasco ha desarrollado un plan, pero ha ideado las líneas generales del plan, pero le falta por desarrollar. Todavía queda mucho por hacer en este campo. De hecho, en las líneas estratégicas del plan de acción, la línea 4 del Grupo Motor, la línea creo que es la 414, si no me equivoco. Sí, la 414 lo que establece son la necesidad de crear marcos de actuación conjunta. En ese Grupo Motor del plan de acción estoy trabajando también y ese es un poco lo que queremos conseguir, ¿no?, desde el Grupo Motor del plan de acción. Como les decía, clasificamos las intervenciones en tres tipos. La primera sería la de riesgo de precipitación. La segunda sería hacer una apertura de manera forzada a una vivienda para dar acceso a los servicios sanitarios para que puedan atenderles. Y el tipo 3 sería cuando, como les comentaba antes, hay presencia de armas y riesgo vital para terceros. En función de esto se establecen unos marcos operativos y se establece la figura del mando único de la intervención. Por ejemplo, si hay un riesgo de precipitación, el mando de la intervención sería bomberos con el asesoramiento de sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Porque si hay una persona, por ejemplo, que está en una zona elevada, el asesoramiento de los sanitarios es primordial, porque aunque el rescate sea función de los bomberos, esa valoración médica y sanitaria, por ejemplo, después de valorar si esa persona está en tratamiento con antidepresivos o después de valorar los blísteres de pastillas que pueden estar en la escena, nos pueden decir si esta persona se ha tomado esta medicación, es posible que pueda adormecerse en el transcurso de X minutos. Con lo cual, a nosotros, a los rescatadores, nos van a dar muchas pistas para, en un momento dado, acelerar la intervención o acelerar la puesta de los colchones o, bueno, digamos, la importancia, ¿no?, de asesorar y de trabajar en equipo, que al final lo que buscamos siempre es este trabajo en equipo entre los tres servicios.
¿Y por qué necesitamos esta coordinación? Este es el vídeo, ¿no?, que continúa las imágenes que habíamos puesto al principio. En la parte superior se veían a unos bomberos trabajando, ¿no? Pero es que en la parte inferior, en la calle, está pasando todo esto. Hay decenas de policías, decenas de bomberos y decenas de sanitarios trabajando en equipo y a la vez. Imagínense cuando esto ocurre sin un plan de actuación conjunta. No puede organizarse bien cuando ni siquiera se puede llegar a establecer el centro o el punto de mando único, la zona de mando único, desde donde se deciden todas las acciones a tomar para que policía comunique a los policías las acciones que se van a tomar, bomberos a bomberos y sanitarios a sanitarios. Por eso es tan importante la coordinación entre los servicios. ¿Qué estrategias principales tenemos cuando nos acercamos a la persona? Pues la principal y la que nosotros defendemos como prioritaria es la de la persuasión. Lo comentaba al principio, ¿no? No hay nada que funcione mejor que la compasión, la escucha activa, cuando hablamos de una persona en crisis suicida. Porque además es lo más efectivo, porque si se fijan en esa foto, si la persona ante nuestra presencia se siente amenazada y da un paso atrás, teniendo en cuenta que está en un momento crítico y que está en un modo de visión túnel, quizá da un paso hacia atrás, alejándose de nosotros sin ser del todo consciente de dónde se encuentra. Entonces es fácil que pueda tener un accidente. Y también tenemos la línea de estrategia ofensiva, que es la contención, que es, pues, en un momento dado, sujetar a la persona porque está en un peligro inminente y hemos detectado que la persona puede ser que vaya a saltar en ese momento, ¿no? Que también valoramos distintas señales o distintas expresiones de la persona para saber si puede ser que haya llegado el momento de hacer una contención física. Fíjense, cuando hablamos de la contención, la crisis suicida al final es una crisis emocional, y es una crisis emocional en la que hay un pico, o puede haber varios picos. Entonces, muchas veces la persona llega a la crisis, pero luego, por el paso del tiempo, puede que esa crisis va a descender. Y muchas veces, en ese momento, la persona nos pide ayuda para salir de esa situación de crisis. Porque en el momento de crisis y debido a esa impulsividad y a ese desorden se ha puesto en un lugar de riesgo, pero luego, cuando esa crisis pasa, empieza a tener miedo real del lugar donde se encuentra. Porque hay un secuestro emocional. Y nosotros trabajamos, ¿no? Las estrategias son resolver ese secuestro emocional que hay. Y voluntariamente nos piden ser rescatadas y que les saquemos de ahí. De hecho, una de las estrategias que tenemos para ver el grado de riesgo que hay en ese momento es ver la fuerza con la que se agarran. Hay momentos en los que se agarran ya con todas sus fuerzas a los elementos estructurales porque tienen miedo en ese momento. Entonces, fíjense lo crítico, ¿no?, de esta situación. Aquí ven un vídeo de un acercamiento a una persona que está en riesgo, ¿no?, de suicidio. La parte derecha de la imagen es un vacío, es aproximadamente una caída de 12 metros. Ahí no nos queda otro recurso que la palabra, porque no nos podemos acercar a esa persona y sujetarla sin que la persona consiga huir de nosotros y caer, ¿no? Es hacer ese análisis de riesgos para verlo. Bueno, pues el equipo de rescate, en este caso, se acerca de manera humana y hace contacto visual y empieza a favorecer una ventilación emocional. Le ofrecen la mano, como pueden ver. Y luego, más adelante en el vídeo, que vamos a pasarlo, se ve ya cómo, de manera con los equipos de rescate y los arneses, pasan al otro lado para ponerla en un lugar seguro. Este es un vídeo un poco de una situación más crítica, en el que la persona está por el otro lado de la barandilla, con ya una caída al vacío. Y en un momento dado van a observar que la persona, pues, va a precipitarse. Lo importante de tener planes de intervención es que realmente, por muchos bomberos que hubiesen en esa situación, y también hay policías y sanitarios,
la persona que realmente consigue meter a la víctima dentro en una zona segura es el bombero que está asegurado por fuera. Es un bombero que lleva un arnés y que pasa al otro lado para meterle el brazo entre sus piernas y, mediante una técnica de meter la pierna a ver si me sale la palabra, en un hueco corporal, poder empujar a la parte interior. Pero esto tiene que estar escrito y tiene que estar entrenado, ¿no? Que es un poquitín a lo que quiero venir a demostrarles. Fíjense, esto es una intervención en la que, en un primer momento, con la persona que está en crisis ha hablado, por ejemplo, una cuidadora o un profesor o cualquier persona que esté dentro de esa casa. Muchas veces, cuando llegamos a las intervenciones de los servicios de emergencias, ya hay alguien que está hablando con la persona. Y muchas veces no conviene interrumpir esa conversación, porque si hay un buen rapport, si hay una buena conexión y hay un buen feedback, lo más seguro es, primero, valorar los riesgos que está corriendo esa persona y, si no está corriendo ningún riesgo, valorar cómo hacer el rescate, ¿no? Coordinarnos con esa persona para hacer el rescate. Entonces, podemos tener un equipo de rescate además de ese primer interviniente, porque ¿qué ocurre generalmente? Que a veces los primeros servicios en llegar suelen ser las patrullas de la Policía Municipal, Policía Nacional y Guardia Civil. Si ya han empezado una buena conversación con esa persona y hay una buena conexión, el primer respondiente puede seguir interviniendo. Lo que hay que hacer es, pues, valorar cómo se va a hacer ese rescate y en qué momento se va a hacer ese rescate. Entonces, este vídeo es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo tenemos, por un lado, la víctima, por otro lado, la persona que está hablando con la víctima y, por otro lado, cómo se puede hacer ese rescate. Y, como pueden ver también, lo que se hace es una contención sin violencia. ¿Qué nos lleva a no ejercer la violencia? La formación. Porque cuando intervenimos sin una buena preparación, a nosotros también nos asusta la situación. Entonces, como queremos resolverla de la manera más rápida posible, también nos sentimos de una manera, digamos, amenazados por la situación y podemos llegar a utilizar una violencia excesiva. Esta es la continuación del vídeo, de las imágenes que veíamos al principio. De cómo se produjo el rescate, de la línea de vida que se montó. Esto era mediados de julio a las 2 de la tarde, una intervención de 2 horas. Imagínese la situación, ¿no?, de las condiciones. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Que enlace con la siguiente parte de la cadena asistencial, que puedan llegar al hospital y puedan recibir la asistencia sanitaria. Y esto se consigue, evidentemente, con un trabajo en equipo. Antes les he hablado de los riesgos, pero había uno que les había ocultado, ¿no? ¿Y cuál es? Es el de la afectación emocional. Pueden imaginarse lo que puede suponer estar hablando con una persona, en ese caso, más de 2 horas. Yo llevo como bombero en Madrid 17 años y resulta que en estos 17 años el mayor número de fallecidos que he visto, quitando las muertes naturales, es por suicidios. He visto muchas más muertes por suicidios que en accidente de tráfico y que en incendio juntos. Muchas más. He perdido la cuenta. He perdido la cuenta. Y la de los tráficos no la he perdido. Es una brutalidad la cantidad de fallecidos que vemos por suicidio. Una locura. Así. Es muchísimo. Es un drama real. Real. Porque está ahí en el día a día. Pero es que además la afectación emocional
no es solo por sucesos traumáticos, también puede ser después de una intervención como esta. La afectación emocional es otro tipo de afectación. Es como la cara B, lo que no se ve, ¿no? de la afectación emocional que podemos tener en los servicios de emergencia. Pero está ahí y también es muy dura, porque de repente estás semanas sin poder olvidarte o sin poder dejar de pensar si esa persona va a recibir la ayuda que necesita, si cuando llegue al entorno que para él es desfavorable van a cambiar las cosas, y es muy difícil salir de ahí. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para poder ayudar mejor? Formación. Protocolo de actuación conjunta. Inversión en medios materiales y personales. No puede ser que en Madrid intervengamos para este tipo de situaciones 30 o 40 profesionales y en pueblos de España, como bien comentaba antes Miguel, importe más el código postal que otro tipo de condiciones, y que en otro sitio de España tengan que intervenir 4 o 5 personas, que aparte de que la intervención no va a poder ser igual, también ellos se exponen a muchos más peligros, porque no hay suficiente material. Planes de intervención homogéneos en todo el país y planes de salud emocional para los intervinientes. La mejor manera de ayudar a los demás es que los servicios que intervenimos estemos en buenas condiciones de salud emocional. Se valora mucho, por ejemplo, en mi gremio, ¿no? El tema de la salud física es vital, pero igual de vital es la salud emocional. Eso es fundamental. Así que nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor Tubillo. Pues comenzamos de nuevo el turno de portavoces. Por el Grupo Vasco, señora Aedo, ¿va a intervenir? Sí, pero muy brevemente, porque no he podido estar en el principio de la intervención. Ya me puede usted disculpar. Y yo agradecerle que haya venido hasta aquí su intervención, porque además me parece que nos ha dado un punto de vista muy diferente, una perspectiva que hasta ahora con el resto de personas que han venido a comparecer no lo habíamos visto. Y yo apunto sobre todo esa petición a las diferentes administraciones con el tema de planes de actuación conjuntas o protocolos unificados. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al Grupo Socialista. Señora Flores. Muchas gracias, señoría. Bueno, agradecer la comparecencia del señor Sergio Tubillo, que ha sido súper interesante y, desde luego, como bien ha dicho la compañera, ha sido muy ilustrativa. Muy ilustrativa. Entonces, yo le quería comentar que posiblemente le suene lo que le voy a decir, y es: los casos de suicidio y las tentativas del mismo están aumentando entre la población española. Las personas mayores constituyen un grupo especialmente vulnerable, sobre todo quienes se sienten incomprendidos y padecen un enorme sentimiento de soledad y un nivel de sufrimiento externo. ¿Le suena, verdad? Para ello, es suyo. Para ello crearon procedimientos, planes de entrenamiento, formación y maniobras para los parques, y formaron a todos los bomberos para que pudieran actuar en tentativas de suicidio. Nos ha comentado un modelo de actuación que tienen en la Comunidad de Madrid, y entonces me gustaría, que lo tienen estandarizado, y me gustaría saber, yo creo que es evidente que funciona. ¿Cómo se deberían de ser los protocolos comunes de intervención en todo el territorio nacional, con un mismo nivel de exigencia en cuanto al número de efectivos, especialistas y modos de intervención? También nos ha hablado de un mando único. ¿Cómo sería para usted ese mando único? Porque nos interesa mucho su punto de vista. También desde el Grupo Socialista nos preocupa, sobre todo los bomberos y todos los profesionales y colectivos que están en constante presión y alerta, enfrentándose a situaciones peligrosas. No solo requiere preparación física, sino también fortaleza emocional. ¿Cómo se enfrentan los profesionales al estrés diario?
Cada emergencia es una incógnita. Aunque la experiencia ayude a anticipar, nunca se sabe con certeza qué se encontrará en el lugar de los hechos. Esta incertidumbre puede generar ansiedad, estrés e incluso afectar la calidad del sueño. Los bomberos se exponen a eventos traumáticos como incendios, accidentes graves y rescates extremos. ¿Cómo impacta esto en su salud mental a largo plazo? La clave para sobrellevar esta carga emocional está en la comunicación, en el apoyo mutuo. Compartir experiencias con compañeros fortalece el espíritu de equipo y de ayuda a liberar tensiones. Además, mantener una comunicación abierta con superiores permite gestionar mejor la presión, algo parecido a lo que ha comentado anteriormente. Entonces, ¿el bombero suele pedir ayuda antes de sentirse mal? Y por último, el autocuidado es esencial. Dormir bien, alimentarse de manera equilibrada y mantenerse físicamente activo no solo mejoran el rendimiento, sino que también fortalecen la salud emocional. La preparación física es importante, pero nunca hay que descuidar la preparación emocional. Como he comentado antes, la comunicación, el desarrollo de habilidades emocionales, la autoestima, la autoconfianza, el apoyo psicológico, los autocuidados y el estilo de vida son fundamentales para la salud mental del bombero. ¿Usted cree que con esto es suficiente o considera que debería hacerse algo más? Agradecer de nuevo su comparecencia, que ha sido de mucha ayuda, y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Flores. Y por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Aranda. Muy buenas tardes y, en primer lugar, don Sergio Tubío, felicidades. Y quiero también empezar felicitando a los miembros de la ponencia que han tenido a bien proponer su intervención aquí. Una intervención que, como se ha dicho, rompe moldes porque, lógicamente, en una ponencia de salud mental y de promoción y de prevención del suicidio, lógicamente, su figura profesional tampoco suele ser la habitual. Lógicamente, yo, al encargarme mi grupo esta intervención, he indagado en su vida y he indagado en algo tan importante como que una situación vivida por usted personalmente, por allá por el año 2014, le hace trabajar y le hace pensar en su familia, en sus hijos, y plantea un proyecto que tiene un jefe de servicio receptivo que le acepta ese protocolo y que acepta que el Ayuntamiento de Madrid proponga ese proyecto, esa unidad de intervención ante la tentativa suicida. Me llama la atención, por supuesto, esa frase que ha repetido aquí y que también había repetido a través de algún documental que había visto, el suicidio, un dolor invisible, que aparece en los documentales de Radio Televisión Española, en el que ha visto más fallecidos por suicidio que por accidentes de tráfico y por incendios en vivienda juntos. Son cuestiones que, desde luego, hacen a usted ser un profesional coherente y en el que se plantea, a través de situaciones vividas, salir de su zona de confort y plantear una serie de situaciones que desde luego, son loables. Una cuestión que, desde luego, me maravilla es esa frase que dice: ¿qué podía haber hecho yo de haber llegado a tiempo y cómo podía haber convencido de que la persona dejase de tomar esa decisión? Son palabras, desde luego, que son tremendamente plausibles y que, desde luego, le hacen pensar en esas personas que están sufriendo esa situación. Lo mismo que ese desajuste que usted hace de la definición de suicidio, que no lo ve como un acto libre ni voluntario, sino que la persona que muere por suicidio no quiere seguir sufriendo. Son situaciones que, además, vamos a algo tan importante como la empatía, la palabra, la compasión, y desde luego son palabras que, desde luego, me han dejado perplejo porque he escuchado con tremendo interés su propuesta. He visto que también su divulgación, porque he visto que usted ha participado con personas que han tenido, de alguna manera, algún intento de suicidio, concretamente distintos jóvenes,
Y hay algo que también me hace sentir que su interés es tremendamente solidario con la formación que ha impartido no solo a jóvenes, sino también a otras unidades de bomberos ubicadas en España y en otros lugares del mundo, ¿no? He visto que desde luego Madrid dispone de muchísimos recursos. Habla usted en alguna intervención que puede haber incluso 19 personas dentro de su unidad que actúan. He visto una receptividad magnífica dentro del Cuerpo de Bomberos de Madrid por el interés que tienen todos en aprender y en compartir esas situaciones ante las que se pueden encontrar. Y, sobre todo, algo tan importante como esa extensión de su proyecto, que ya rebasa la Comunidad de Madrid y que la hace extensiva a otras comunidades autónomas. Yo, una de las cuestiones que quería decirle es si su propuesta ha tenido receptividad dentro de lo que son otras comunidades autónomas, a nivel de Diputación provincial, a nivel de bomberos de ciudades de más de 20.000 habitantes, una cuestión realmente importante. Desde luego le avala una formación de más de 1.500 bomberos y, desde luego, el asesoramiento cada vez es más importante. Y algo muy importante, ¿no? Y es que el proyecto se lo ha hecho usted. Lo ha hecho usted, lo ha parido usted, lo ha documentado usted y realmente eso es loable y plausible. Con lo cual no puedo hacer otra cosa más que felicitarle por su trabajo, sobre todo solidario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues tiene de nuevo la palabra, sí, para puntualizar, contestar. Bueno, permítame indicar que es verdad que yo arranqué la unidad, pero ahora mismo me acompañan muchísimos profesionales, otros compañeros bomberos, psicólogos dentro del grupo del Ayuntamiento de Madrid, también a través de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias que presido y que básicamente tiene como objetivo formar a otros intervinientes. También me acompañan médicos forenses, educadores sociales, sociólogos, enfermeros, enfermeras. Estamos siempre hablando, ¿no?, de la multidisciplinaridad, ¿no? Y también pues intentamos llevarlo a cabo. A raíz de este compromiso, pues por ejemplo, estamos formando a bomberos en Iberoamérica, que son bomberos que tienen muy pocos recursos, y ofrecemos formación también en aquella parte del mundo a través de la Organización de Bomberos Americanos, y anualmente vamos a formar de manera altruista y a compañeros para que puedan intervenir mejor. En Bomberos de Madrid, desde que empezamos, como comentaba usted, en el 2014, bueno, a raíz de una intervención en la que, bueno, pues solo pudimos rescatar el cuerpo de un chico. De verdad que ahí a mí algo me hizo clic, porque, bueno, yo tenía ya al mayor, el segundo acaba de nacer y me asusté un montón. Me asusté porque eran 16 años, era de repente una situación de no entender cómo un chaval, yo en aquel momento tenía muchos mitos, era una zona adinerada de Madrid, vestía bien, era un chaval que se le veía en forma, y de repente había tomado esa decisión. O sea, todos mis mitos en ese mismo momento, que tardamos más de 1 hora en hacer el rescate, volaban, ¿no? Y en esa hora a mí me venían muchos pensamientos a la cabeza. Y uno eran mis hijos y el otro era cómo podía intervenir ante razones de tanto peso para tratar de que esa persona no tomase esa decisión si llegase a tiempo. Cuando volví al parque de madrugada, empecé a buscar procedimientos, empecé a buscar planes, empecé a pensar qué se te ha pasado por encima, Sergio, que no has estudiado. Y no había estudiado nada porque nada había. Lo único que marcaba el plan, que marcaba los vehículos que tenían que salir, el único objetivo era tratar de que la persona no se suicide. Eso era todo lo que se nos daba como formación. Entonces, bueno, pues ahí sí que empecé a buscar, a ponerme en contacto con una vecina mía que es psiquiatra, empecé a descargar mucha documentación y empecé a adaptarla al trabajo de bomberos. Desde el 2014 hasta el día de hoy, en el Bombero de Madrid ya tenemos más de 25 procedimientos operativos relacionados con este tipo de intervenciones. Abarcamos toda la intervención, desde cómo sujetar a una persona si está en una barandilla, si está en un tejado,
el acercamiento, que es un procedimiento operativo de acercamiento a la persona con primeros auxilios psicológicos que está avalado y redactado por el equipo de psicólogos que tenemos, ¿no? Y esos procedimientos, hay que decir, que están al alcance de quien los pida. Cualquier servicio de bomberos de España que quiera esos procedimientos, el Ayuntamiento de Madrid, el Cuerpo de Bomberos de Madrid, los va a ceder, porque nuestro objetivo es divulgar. Independientemente de que el trabajo lo hayamos hecho nosotros, cualquiera que nos lo pida, esa documentación se le va a pasar, por supuesto, porque al final, como bomberos, es el espíritu, ¿no?, que nos une, ¿no?, de poder ayudar mejor. También otra puntualización. Nuestra unidad no es una unidad operativa como tal, no es una unidad que salga a intervenir cuando hay una tentativa, porque eso restaría, incrementaría mucho el tiempo de respuesta, y el objetivo de Bomberos de Madrid, por ejemplo, es formar a todos los intervinientes para que todos puedan salir. El tiempo de respuesta de Bomberos de Madrid en la capital es menor de 7 minutos. Si hubiese una unidad en un parque destinada, ese tiempo, pues somos 13 parques, pues ese tiempo evidentemente se incrementaría. Entonces, tenemos una formación que se da a todos los integrantes del Cuerpo de Bomberos. Creo que le he respondido a usted. Sí, por pasar. Gracias. Voy a ir al tema de la parte emocional que hemos estado comentando. Uno de los mayores mitos, en la conducta suicida hay que hablar mucho de mitos, uno de los mayores mitos que hay en el mundo de bomberos es que el traje nos protege de todo, ¿no? El traje nos protege de todo. Cuando el COVID, el traje nos protegía de todo. Cuando asistimos al rescate del cuerpo fallecido de una persona, nos protege de todo. No nos protege de todo. No, yo en persona lo puedo decir. Yo he tenido trastorno por estrés postraumático 2 veces, y luego otro por fatiga de compasión, y se pasa realmente mal. Y yo he tenido la suerte de que en nuestra unidad hay psicólogos y psicólogas que me han podido atender. Pero es que no hay nada establecido para que nos ayuden. En Madrid sí que si ha habido una intervención complicada, podemos llamar al psicólogo de emergencia de SAMUR, a Romeo, o al del SUMA, y nos pueden venir a atender. Pero es que esto pasa en Madrid, no pasa en ningún otro sitio. Y luego, aparte, no hay una atención continuada. Y al final puede venir también la propia ideación suicida en los servicios que intervenimos. Los médicos, los bomberos, la policía tienen una tasa de suicidio mucho más elevada que la de la media. ¿Por qué? Es que otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que normalizar en el propio colectivo que tenemos que prepararnos emocionalmente. Tenemos muy asimilado que si hay una intervención en un piso 20 de altura, las llamas salen por la ventana y hay personas atrapadas, según nos dan esa comunicación, ya directamente nuestro cuerpo se prepara para la guerra, ¿no? Se prepara para la acción. Empieza a bombear sangre, empieza a prepararse y empieza a recurrir a todos los conocimientos que tenemos de cómo vamos a montar las mangueras, cómo vamos a colocar autoescala, cómo vamos a hacer toda la operación. Y eso lo tenemos muy asumido. Y tenemos asumido que muchas veces después de estos incendios podemos tener un accidente y podemos resultar lesionados. Hace pocos días un compañero nuestro ha resultado lesionado en un incendio, por ejemplo, y tiene para varios meses de baja. Eso lo asumimos muy bien, pero no asumimos el impacto emocional que podemos tener este tipo de intervenciones. Y eso nos debilita muchísimo, porque hay un estigma que persigue a los servicios de emergencias, a los sanitarios y médicos, bomberos, policías, de que somos invencibles, y no debemos serlo. Tenemos que mostrarnos vulnerables para poder pedir ayuda, porque si no reconocemos nuestra vulnerabilidad, no vamos a tener la capacidad de pedir ayuda, porque vamos a pensar que somos inmortales, y no lo somos. No lo somos. A mí se me presupone una preparación, he estado en muchas intervenciones de este tipo, y cada vez que intervengo en una situación de crisis suicida, tengo un procedimiento propio para tratar de cuidarme a mí mismo, que me han enseñado mis compañeros psicólogos. Yo ya tengo establecido qué voy a hacer después de pasar por una situación tan trágica. Aunque la persona no fallezca, porque la situación es muy límite. Y tener delante a una persona durante 2 horas en la que en cualquier momento puede fallecer, les aseguro que es una situación muy compleja de llevar.
Entonces, lo que tenemos que hacer sobre todo es solicitar a los poderes públicos que integren la salud mental en los riesgos que hay de prevención de riesgos laborales y que lo doten de recursos y que haya un seguimiento psicológico para los intervinientes. ¿Cómo impacta en mí? Pues bueno, pues un poquitín lo que estaba comentando ahora. En mí impacta igual que en el resto de las personas. Yo tengo una formación y sé llegar el golpe, pero es verdad que otros compañeros, cuando se quieren dar cuenta, tienen insomnio, pueden empezar a tener conductas poco adaptativas. ¿Cuánta cantidad de divorcios vino, por ejemplo, en los colectivos de emergencia después del 11M? ¿Cuántas familias se rompieron porque no se supo gestionar ese dolor que vivieron los servicios de emergencias? Eso es todo lo que hay que llegar a analizar, ¿no? en una PRL que incluya los servicios también o sea, el riesgo de afectación emocional. Pues nos enfrentamos al estrés pues como profesionales y como profesionales debemos de tener esa preparación. Me comentaban el tema del mando único. El mando único es la figura que debe establecerse en toda intervención. En toda intervención hay un mando único. Lo que pasa es que, como no hay un protocolo de actuación conjunta específicamente de conducta suicida, muchas veces no se sabe quién tiene que intervenir, no se sabe si es un problema de alteración del orden público, no se sabe si es un problema únicamente de un rescate, no se sabe si es solo un problema sanitario. Entonces se genera muchas veces cierto desorden y lo que se busca con la figura del mando único es que, en función del riesgo principal, se establezca quién ejerce el mando, pero el resto de servicios tienen que asesorar, por supuesto, porque al final, como les decía, es un trabajo en equipo. Y es un mando que tiene que estar visible a la zona de todos para que desde ahí se pueda organizar la intervención. Vale. Tengo aquí también apuntado el tema de la soledad, ¿no? de las personas de más edad. El mayor número de suicidios que nos encontramos son de personas mayores y principalmente de varones. Eso las estadísticas no mienten. Es verdad que son suicidios más planificados, menos detectables, y ahí es donde entra la parte social. Porque el mayor riesgo de que la crisis suicida termine en fallecimiento, uno de los mayores factores es la planificación, y normalmente las personas mayores planifican más. Esperan a estar solas, esperan a que no haya nadie cerca, ¿no? Incluso durante la época del confinamiento se vio un cambio de métodos letales porque las personas estaban más vigiladas y no podían salir a la calle, estaban más acompañadas. Y ahí hubo un cambio de metodología durante los meses del confinamiento. Fíjense lo importante que es esta parte. Y, bueno, redundando un poquitín, sí que me gustaría comentar. Ayer, cuando estaba cenando con mis hijos y mi mujer, me decían: oye, Aita, ¿y por qué tienes que ir al Senado? ¿Qué vas a hablar? Si eso es para políticos, que si tú eres bombero, ¿no? Y yo, bueno, pues al final lo que busco, o lo que quiero, les explicaba, ¿no? Asier tiene 16 y Miquel tiene 11. Y lo que les explicaba es que esto es un problema social. Es un problema social. Evidentemente, los especialistas en salud mental son quizá los que más tengan que aportar. Pero es que socialmente todos nos debemos de implicar. Todos. Porque si el ambiente laboral es malo, si el ambiente escolar es malo. Es que luego hay otra cosa que es muy importante, es que hay muchas guías de prevención, por ejemplo, en el ámbito escolar. Hay mucho material editado, pero que no se divulga, porque sigue la cosa de... Tú ibas a una guía de prevención del suicidio, por ejemplo, de entrenamiento de gatekeepers, o ahora estamos, por ejemplo, trabajando este año con la asociación. En el Ayuntamiento de Valdemoro hemos hecho un plan integral de prevención del suicidio a todos los ámbitos. Y estamos dando formación a médicos de atención primaria, en colegios, a alumnos también, policía, bueno, un plan integral de prevención. Pero cuando vas a otros colegios y dices, pues hay guías, ¿no? Hay guías de prevención. Está el documento de Eurégenas de prevención en el ámbito escolar. Y lo primero que te dicen muchas veces es: ay, quita, a ver si vamos a dar la idea. Entonces, es verdad que también tenemos que intentar, pues,
tener un compromiso social también de divulgar. Hay que divulgar más, porque al final no se divulga lo suficiente y se tiene miedo a coger determinados documentos. Y es, pues lo que decía también Francisco al principio, es mejorar la vida de las personas, ¿no? Lo que decía de proporcionar vidas que merezcan ser vividas. Al final, las personas que están en esa situación piensan que estorban. Piensan que, recuerdo una intervención de una chica que cogimos justo en el momento de saltar, que luego nos comentaba que ella pensaba que sobraba en el mundo, que era un estorbo. Se sentía egoísta porque ocupaba la plaza de otra persona en este mundo. Y eso es un secuestro emocional, porque cuando la persona está sufriendo tanto, es muy consciente de que va a ocasionar daño a los demás, a su entorno. Recuerdo otra intervención, ¿no?, que me decía una chica. Dice, no me trates por tonta, que yo ya sé que mi familia va a sufrir. Eso yo ya lo sé. Pero también sé que dentro de un año van a estar mejor sin mí. Eso es una trampa que el cerebro le lanza porque ya no puede sufrir más y busca cualquier excusa para entender que lo mejor es dejar de seguir sufriendo. Pero hay mecanismos para que esa persona deje de sufrir. Se publicó en su día una carta de suicidio de un niño de 11 años, en la que directamente en la carta decía, no aguanto ya más ir al colegio y esta es la única manera que encuentro de no ir. Por favor, ¿cómo no vamos a encontrar soluciones para este niño? No son tan complicadas. Es abrir los ojos. Abramos los ojos, por favor, porque hay personas a nuestro alrededor que sufren y sufren mucho. Y a veces solo con unas palabras amables, con un abrazo, con un mensaje, solucionamos mucho. Y es posible que ese mensaje haga que esa persona se dé otra oportunidad, que es lo que buscamos, el servicio de emergencia, que esa persona tenga otra oportunidad. Nosotros no solucionamos la vida de las personas cuando intervenimos en crisis. Lo que conseguimos es que tenga otra oportunidad, porque no vamos a poder evitar todas las muertes, pero sí podemos buscar que esa persona pueda ser atendida y pueda tener una última oportunidad. Y resulta que la mayor parte de las personas que rescatamos en una crisis, la mayor parte no van a morir por suicidio a lo largo de su vida. No van a morir por suicidio una vez rescatadas. La mayor parte, fíjense lo importante, de una llamada, de un comentario, de un oye, vamos, llevo unas pizzas a tu casa y nos tomamos algo y me cuentas. Para eso también hay guías de atención, ¿no?, para familiares, para amigos. Descarguémoslas, vamos a leer cómo hablar con una persona que tiene conducta suicida. Porque hay que tener tiempo, hay que tener claro qué se puede preguntar, hay que huir de las frases hechas, ¿no? Tampoco me quiero extender, que esto se ha hablado mucho. Pero que entendamos que tenemos la capacidad, todos, de salvar vidas. Todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.